Bienvenidos. Cuando el origen de alguna realidad es ignoto o es arcano en razón de que se haya oculto en un pasado tan remoto que no es cognoscible, el ser humano tradicionalmente ha echado mano del mito, al punto que hoy el mito es una importante herramienta de la antropología. El origen de la traducción es así de incognoscible, porque se halla atada al inicio de los intercambios entre los grupos humanos con distintas lenguas. Por eso apelamos al mito de Babel, con el que la religión judeocristiana y otros sistemas de creencias semíticos se explicaron esa multiplicidad de lenguas, de grupos humanos lingüísticos. La traducción, en ese sentido, y en razón de ese mito, es el faro que arroja luz en la confusión creada durante Babel. En esta presentación tenemos el objetivo de presentar una breve reseña histórica de la traducción, con el objetivo de que también el participante pueda iniciarse adecuadamente en la discusión sobre diferentes concepciones de la traducción y su evolución histórica. Vayamos por el principio, la etimología del término traducción, o digamos, qué tan vieja es la discusión sobre qué es traducir. Ya podemos decir que en la antigua Grecia, en el griego antiguo, existían 3 términos para referirse a la traducción, con lo cual ya podemos advertir que definir lo que es la traducción no es tarea fácil. Es un tema y un término bastante controvertido. En griego antiguo teníamos metaforá para referirnos a la traslación, es decir, al acto de transferir de una lengua a otra un mensaje. Teníamos la metátesis o transposición, que en el devenir del tiempo se ha convertido en un mecanismo de traducción, y la metáfrasis o reexpresión, que es justamente esa redacción que se hace en la lengua término y que está utilizada en la terminología contemporánea en algunas de las teorías que se aproximan a la traducción. Ese mismo debate más o menos va a darse también en Roma, donde encontramos el verbo transferre para referirse a la traducción y al participio pasado de ese verbo, es decir, translatus, para referirse al producto de ese proceso, es decir, a la traducción como producto. También se hablaba de translatio, de versio e interpretatio, para más o menos referirse a las distintas formas de traducir. Bien, en la historia de la traducción hay un ícono que es de gran importancia, la piedra de Rosetta. Se trataba de una roca granítica de unos 760 kilos que fue hallada por el ejército napoleónico en el norte de Egipto, y en la cual se hallan 3 inscripciones, o una inscripción en 3 códigos distintos. El primer código era los jeroglíficos del antiguo Egipto, el segundo código era el demótico, que era la parte o la etapa tardía del último idioma propiamente egipcio, y luego teníamos el griego antiguo, que ya en la etapa helenística se hablaba en Egipto. Esta piedra, la piedra de Rosetta, se llama Rosetta porque es la traducción de la palabra Rasit, que fue donde fue hallada la piedra, se convirtió en una pieza de estudio, prácticamente es la que inaugura la egiptología, y es muy importante porque del análisis de las traducciones logró levantarse un corpus que permitió definir o entender los jeroglíficos, un código que había estado perdido por casi un milenio. Fíjense que esta es una importante evidencia de la importancia que tiene la traducción en la comunicación intercivilizacional. Otro ícono importante en los estudios de traducción
fue la Escuela de Traductores de Toledo en la Edad Media. En los siglos XII y XIII se desarrolló una comunidad de traductores bastante importante en España. Toledo, que fue capital de España en un momento determinado, fue conquistada o reconquistada por Alfonso VI y la tomó de manos del califato. En este sitio se congregaron muchos traductores en una primera etapa, gracias al arzobispo don Raimundo, que encargó traducciones de diferentes materias, astronomía, medicina, química, inclusive, que permitió pues el avance de Europa hacia el Renacimiento. El Renacimiento es impensable sin la Escuela de Traductores de Toledo. No se trataba de una institución formada de manera formal, valga la redundancia, sino más bien de una comunidad de traductores. Se trataba de una ciudad donde convergían las tres culturas del momento, la cristiana, la judía y la musulmana, en santa paz. Y esto permitió que el manejo de las lenguas, que era importante en esa comunidad, y la capacidad de traductiva de algunos de sus miembros, pudieran dar cuenta de una importante cantidad de obras que se hallaban desconocidas para Europa, del griego antiguo, del árabe, de la propia cultura árabe, que había avanzado mucho en muchas áreas, en la medicina, por ejemplo. Los árabes habían traducido a su idioma muchas de las obras griegas que no llegaron a ser alcanzadas por Europa. Veamos otra vez más cómo la traducción es una herramienta importante de desarrollo de las civilizaciones. Justamente en esa época, o poco después, cuando empieza el intercambio con el Medio Oriente, se empieza a hablar de los traductores oficiales. Se habla en el Medio Oriente del tarjumán, que es un vocablo que proviene del asirio ragamou. Llega el francés como truchement y al castellano del medioevo como trujamán y dragonman. Bueno, digamos que la actividad a la que actualmente llamamos casi que unívocamente traducción tuvo una serie de nombres en los idiomas indoeuropeos. Ese árabe tarjumán, que empieza a conocerse en el castellano del medievo como trujamán o dragonman, va a definir justamente a ese intérprete oficial de una de las delegaciones de una embajada, particularmente ante Constantinopla, que era en ese momento el centro de acontecimientos comerciales, de acontecimientos políticos en el Medio Oriente. Podemos decir también con un poco de humor, si se quiere, que el término trujamán en la versión francesa, truchement, es tenido por el traductólogo George Steiner, que por cierto tiene una obra conocida como Después de Babel sobre la traducción, como una palabra que tiene connotaciones desfavorables y que se refería a un entrometido que no transmite con perfecta honestidad lo que entiende. Y ahí podemos ver ya uno de los problemas que tienen los intérpretes, que tienen los traductores, cuando en una situación comunicativa no logran dar con el contenido, o no logran presentar en el idioma de llegada el contenido de una manera fiel. Entonces, ese bagaje cognoscitivo, esa atención exagerada quizás que debe tener un intérprete y un traductor para poder reproducir los contenidos en otra lengua, nos tiene que guiar continuamente para no ser unos trujamanes. Bien, todos esos términos y muchos más que con toda seguridad han existido a lo largo de la historia designan esencialmente a una operación mental que es muy importante, bien sea porque la mayoría de las personas eran iletradas o bien porque, a diferencia de la escritura, la lengua hablada era tenida como más auténtica. Es decir, que la traducción es muy fuerte, nace muy fuertemente también a través de la interpretación, es decir, a través
de la palabra hablada. Es a Robert Estienne a quien le tenemos o a quien le debemos de alguna manera la introducción en las lenguas romances del término traducción, en francés traduire, y a Etienne Dolet en 1546, en 1546, en el transcurso de su vida, él produce los dos términos para referirse a la traducción como entendemos hoy, pero a través del francés traduction y traducteur. De los escritos, y muy particularmente de los comentarios que se han hecho a las traducciones de los clásicos griegos y latinos, se desprenden ya las preocupaciones que tienen los traductores o que han tenido a lo largo de la historia sobre los problemas que entraña la tarea de traducir, y que a diferencia de otras disciplinas pareciera haberse resistido a ser definida de una manera ortodoxa. Con cada obra importante, es decir, con cada nueva traducción de obras literarias importantes, se producen nuevos apuntes sobre la traducción, algunos para contradecir lo dicho por otros sobre el arte de traducir, con lo cual han surgido diferentes visiones, la mayoría de las veces atinentes a una situación más o menos particular que envuelve la producción de una traducción de una cierta obra o de un determinado periodo literario. En este sentido, la traductología contemporánea es tributaria de la traducción literaria, pues en el seno de la traducción literaria se han producido debates importantísimos y han surgido los dilemas que han orientado la reflexión y la investigación contemporánea, la práctica, la heurística de una época que fácilmente podría también conocerse como la época de la traducción. En la conformación de un concepto que fuera suficiente y que diera cuenta cabal de lo que significa traducir, van a contribuir numerosos traductores y comentaristas a lo largo de los siglos. En cualquier caso, es después del siglo XX, mejor dicho, es llegado el siglo XX, casi en la mitad del siglo XX, cuando empiezan a desarrollarse actividades que elevan la traducción a la categoría de estudios universitarios. Tras el fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y del advenimiento de las Naciones Unidas, se hizo importante y necesario contar con traductores e intérpretes dedicados a estas actividades de una manera profesional, sin las cuales las Naciones Unidas serían menos Naciones Unidas, por no decir que su labor, críticas aparte, sería imposible. Tal vez por coincidencia histórica o por presión histórica, es en el siglo XX donde se resuelve, al menos por el momento, algunas de las polarizaciones que más fruto han traído al epítome de reflexiones que sirven de base para hablar de estudios de traducción. Enfocados casi en la manera de traducir, por siglos se debatió si una traducción debía ser literal o libre, por ejemplo. Esto a propósito de diferentes traducciones de obras clásicas en las que los traductores o bien permanecían ocultos en la literalidad o se visibilizaban imprimiendo su visión y estilo al texto en la lengua de llegada. Así pues, a lo largo de la historia, la manera de traducir ha venido dada por esos dos polos en conflicto, el que propugna la traducción literal y tenida por fiel, y el que plantea la traducción libre. Bien, también debemos decir que ese debate era una extrapolación de la tensión entre dos ámbitos en que la traducción se ha desarrollado, la traducción de textos religiosos por una parte y la traducción de textos literarios. Muy cargada de la traducción judía prevista en el Talmud, como afirma el traductólogo Larose en su Théorie contemporaine de la traducción de 1992, que prevé que cualquier omisión o adición de una sola letra podría conducir a la destrucción del mundo. La cábala judía está directamente conectada con las letras del alfabeto hebreo, donde, por cierto, no se escriben las vocales, con lo cual se impregna de misterio la traducción de textos religiosos en tanto expresión directa de Dios. Visto así, solo la literalidad era admisible en los textos religiosos. Cualquier otro camino podía llevar a la hoguera. Larose cita a San Pablo en su epístola a los Corintios, cuando dice en el capítulo 14, versículo 2, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios.
Bien, en el caso del Corán, todos los musulmanes del mundo deben orar y recitar el Corán en árabe. Ahí el miedo desde los espacios religiosos a una traducción sin inspiración divina. En parte, la amenaza de herejía contribuiría a mantener la traducción de textos religiosos fuera del debate. Ahora, debemos decir que la traducción bíblica, ¿verdad?, hizo grandes aportes, como por ejemplo en las áreas de la exégesis y de la hermenéutica, es decir, de la interpretación y de la comprensión de los textos objeto de esa traducción. Importante va a ser la Vulgata, que es la traducción de la Biblia hebrea y griega al latín, realizada a finales del siglo IV por Jerónimo de Estridón. Esta versión, la Vulgata, toma su nombre de la frase Vulgata Editio, que es una edición para el vulgo, y se escribió en un latín corriente, a diferencia del latín clásico de Cicerón, que Jerónimo de Estridón dominaba muy bien. El objetivo de la Vulgata era ser más fácil de entender y más exacta que sus predecesoras, es decir, la Biblia traducida a un latín, entre comillas, vulgar, es decir, que no era el latín clásico, que era el latín que se manejaba en la Edad Media, o que se empieza a manejar en la Edad Media, es justamente un proceso que va a traer muchísimos aportes en las discusiones y en los debates sobre lo que es la traducción. Ahora, por otro lado, nosotros no podemos dejar de decir en este momento que el día de la muerte de Jerónimo de Estridón, que es tenido como santo por católicos, ortodoxos, luteranos y anglicanos, se celebra también el día de la traducción. De hecho, él es el santo patrón de la traducción para aquellos que sean católicos. Martín Lutero, el fraile alemán que cambió la historia, el curso de la historia en Europa al protestar en contra de un sistema de indulgencias establecido por el papado en Roma, intenta también su traducción, hace una traducción ya al alemán. Es la primera traducción de verdad en lengua vulgar no latín, ¿verdad?, y que tiene un gran impacto. Es muy importante la traducción de Lutero porque demuestra una vez más cómo a través de la traducción se puede cambiar el mundo, se puede cambiar la historia. Veamos que él traduce la Biblia a su alemán vulgar y con ello provoca un cisma en Roma. Era herejía leer la Biblia en los idiomas vulgares. Su versión sigue siendo la Biblia oficial de la Iglesia Luterana y sus consideraciones sobre la traducción aún tienen repercusiones teóricas y culturales hoy. Bien importante es decir que inclusive a propósito de la traducción al alemán de Lutero, se consolida el alemán como lengua. Muchas lenguas germánicas que concursaban en el espacio que conocemos como Alemania hallaron en esa traducción el canon de su lengua. Lo mismo que pudo haber ocurrido, o que seguramente ocurrió, con Dante Alighieri y la Divina Comedia, que estableció o marcó con su obra, con esa obra literaria, lo que era el alto italiano, el italiano que hoy se considera como estándar. Bien, Lutero, además de traducir la Biblia al alemán, él hace una circular, hace una carta abierta sobre lo que debe ser la traducción, proponiendo 7 principios, un poco para asistir a sus hermanos protestantes de otras lenguas para la traducción de la Biblia a sus lenguas vulgares. En ese sentido, propone en esa Einzelbrief von Dolmetschen un Fürbitte der Heiligen, es decir, en esa carta a los traductores y la intermediación de los santos, el doctor Martín Lutero nos plantea estos principios. Modificar el orden de las palabras, respetar la morfosintaxis del idioma de llegada. Este es un principio que se aplica hoy, por favor, sobre todo en aquellas traducciones que se basan en las teorías funcionalistas. También planteaba el uso de conectores, la hipotaxis, pues, por decirlo así, subordinar cuando sea necesario. Esto es importante porque demuestra que Lutero estaba nutrido con
los estudios sobre oratoria del latín y del griego, que fueron idiomas que en un momento determinado de su evolución dejaron de ser paratácticos para convertirse en hipotácticos, ¿no? Y él promovía eso como una forma de decir, o una forma de lograr que el alemán también alcanzara el nivel de desarrollo del latín y del griego. Recuerden que en alemán, por ejemplo, existen declinaciones, como en el latín y en el griego, accidentes gramaticales que ciertamente no tenemos en las lenguas romances, pese a nuestra mayor cercanía al latín. Otro principio de la traducción era el empleo de auxiliares modales. Esto facilitaba mucho la lectura para el lego, para el lector lego de la Biblia. Asimismo, propugnaba la eliminación de términos griegos o hebreos que no tuvieran un equivalente en alemán. Esto, por supuesto, era acusado porque se decía que ahí se incurría en pérdidas de significado, que son importantes. También promovía que se utilizaran frases allá donde fuera necesario para simplificar el texto de llegada, es decir, que se explicitara, que se amplificara a veces el texto en la lengua de llegada para beneficiar la comprensión del lector. Asimismo, promovía desmetaforizar, es decir, tratar de eliminar metáforas que fueran profundamente hebreas o griegas y que se hicieran metáforas cuando fuera necesario en beneficio del lector en alemán, es decir, metáforas que estuvieran más lexicalizadas en el idioma alemán de aquel momento. Y por último, sí planteaba que era necesario actuar con mucho cuidado a la hora de mantener la exactitud interpretativa y las variantes textuales del texto bíblico. Lutero y su obra da para mucho, da para escribir o para producir cualquier cantidad de información y de reflexión sobre la importancia de la traducción en la evolución civilizacional. Ahora vayamos otra vez a la traducción literaria, como una fuente riquísima, sobre todo de polémicas en el ámbito de la traducción. Tal vez no se resolvieron en la literatura los dilemas o los falsos dilemas a veces de la traducción, pero sí se dieron importantes debates. El más importante de ellos es el de la literalidad versus la libertad. Absteniéndose los literatos de comentar las traducciones bíblicas que no solo permitieron correr ríos de tinta, sino también ríos de sangre en Europa, se ocuparon más bien de ver la forma de cómo debía el traductor aproximarse a la obra literaria. Es la época en la que se habla de la bella infiel, que es uno de esos dilemas que siguen preocupando a los traductores. ¿Qué es la bella infiel? Bueno, a lo largo de la historia, como hemos visto, la manera de traducir está dada por esos dos polos en conflicto, la literalidad y la libertad. El que propugna la traducción literal, que tiene o que es tenida como una traducción fiel pero difícil en su lectura por parte de los lectores, y el que plantea la traducción libre, libérrima diría yo, al punto de que no se guarda la lealtad adecuada respecto del original. Aquí, bueno, un poco por humor, vemos a Sonia Braga entre sus dos maridos en el filme basado en la obra de Jorge Amado, Doña Flor y sus dos maridos, un poco el caso de la bella infiel, es decir, una traducción que pretende servir al autor del texto original y al lector de la lengua término, pero en términos definitivamente desequilibrados, donde va ganando el receptor de la lengua de llegada, al punto de ser sumamente atractiva y seductora esa traducción, que es aceptada de inmediato por los lectores por la facilidad con la que seduce. Bien, no vamos a abundar en estos debates porque no es el tema de esta presentación,
pero sí insistir en el hecho de que las teorías contemporáneas de la traducción, que sí serán un tema que estaremos abordando en nuestras lecciones, son tributarias todas ellas de esa larga historia, de esa larga tradición comunicativa. Y en ese sentido, les invitamos a hacer las lecturas, a hacer investigaciones, a hacer sus propios comentarios sobre cómo debería funcionar la traducción para que después podamos conversar y aprender. Buenas tardes.